De la derecha. Yo soy el magíster Pablo Alarcón Velasco, el que va a ser el cargo del curso de protección de redes. Implementaría el curso específicamente de protección radiológica. ¿Por qué? Por las condiciones en las que se presenta todo lo relacionado a radiación. Lo que tienen como consideración eso es que nosotros vamos a enfocarnos en ese tema. Hoy día va a ser una cuestión casi informal porque recién estamos en contacto. Para esto hay un sílabo que está elaborado, con el cual se va a trabajar. Vamos a ver voy a presentar algunos PPT para no quiero que se asusten por si acaso. Son cosas que hay que verlas y precisar. ¿De qué se trata? Cómo la radiación puede hacer efecto en el ser humano, no solamente en nosotros, sino también en los animales. Pero la mayor proporción es en nosotros. Ya ustedes deben saber los efectos que se produjo como consecuencia, por ejemplo, de la explosión del famoso de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Deben saber ustedes más o menos que hasta ahora se sigue monitoreando esa actividad. Porque ¿qué cosa sucedió? Que fuera de haber producido radiación, también produjo el otro que es más catastrófico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una bomba explota, ¿qué cosa produce? Una onda expansiva. ¿Qué hace la onda expansiva? Destruye. Si cae una bomba acá, va a caerse toditos los edificios. ¿No? Y al mismo tiempo se producen igual los efectos inmediatos que hacen problemas en el individuo que está en la cercanía del centro. ¿Cómo es que se produce el problema? Seguramente eso lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento. Nuestro cuerpo está conformado con un 75% de agua. ¿De acuerdo? Y lo mismo sucede con la célula, que es parte de la conformación de nuestro cuerpo. O sea, al afectarle la radiación, ¿qué cosas hace? Va a producir una ionización en el H2O. Como consecuencia va a producir peróxidos. Y los peróxidos son los venenos número 1 para que la célula no pueda reproducirse. Entonces, es uno de los efectos inmediatos, ¿no? Dentro de lo que vamos a traer, hay efectos inmediatos y hay efectos tardíos. Los inmediatos es lo que se produce en menos de 24 horas. Los tardíos son los que le llaman hereditarios, ¿no? Bien. Entonces, más o menos, esa es la idea de lo que vamos a ver nosotros y cómo protegernos frente a eso. La idea es tres cosas fundamentales: tiempo, distancia y blindaje. Menos tiempo cerca de la fuente, voy a recibir menos dosis de radiación. A mayor distancia, también voy a recibir menos dosis de radiación. Mayor blindaje, menos. ¿Hemos dicho menos qué? Radiación. Entonces, todo ese panorama es el que tiene tener una estructura, ¿no? Es cuestión de hablar y punto. Porque aparte de eso, hay que hacer estudios concienzudos con respecto a los tipos de órganos los cuales van a tener el efecto de la radiación. Según lo que se sabe, ya es conocido y se ha estudiado hasta la saciedad, la célula más resistente es la célula nerviosa. Sin embargo, esta célula, por efecto de estar comprometido con otros órganos, ¿qué le pasará a la célula nerviosa? Va a perjudicarse, pero en forma indirecta. Esas son cosas que hay que tener conocimiento. Bien, entonces, más o menos dando una idea de estas cosas, la próxima semana vamos a tener el sílabo, vamos a analizar todo. A propósito, ya me puse en contacto con el profesor Fernando Márquez Bachas. Él se está haciendo cargo de los dos grupos de laboratorio. Y posiblemente él se haya puesto ya en contacto con la facultad, porque en la facultad tenemos el departamento de física nuclear
donde se van a hacer las prácticas de laboratorio. Hay en total 10 prácticas de laboratorio, de las cuales seguramente el profesor Márquez Pachas va a decidir cuáles son las más importantes para ustedes. En los horarios que han escogido son los martes de 6 a 8. Miércoles y jueves de 6 a 8. Bueno, miércoles y jueves de 6 a 8. Entonces el profesor Márquez Pachas es el que se va a encargar de los grupos de laboratorio. Él está haciendo la coordinación con el departamento de IAP. Ustedes saben de que a veces eso de trabajar en la tarde trae algunos problemas, ¿no? Entonces, con esa salvedad, ya supongo que los grupos ya se habrán dividido, ¿correcto? Ya, a ver, señor delegado, ya están todos los grupos preparados. Sí. Te lleva una norma, solo también tiene conocimiento. Ajá, ¿qué tal por ahí? Entonces vamos a pasar a algunas exposiciones que son de vital importancia que nos va a interesar ahora. ¿Un grupo? ¿Listo para uno? ¿Cuál? ¿Quiere acá? ¿Cuándo va a tener esto? Tengo 68. Tengo que grabar y todavía tengo que dejar a Cañete. Muy ojito. Bien. Para comenzar, lo que quisiera saber es a qué ciclo pertenecen ustedes. Sexto. Sexto ciclo, o sea, ya están ya maduros ya. ¿Sí? Porque la madurez es de acuerdo a cómo vas avanzando en la universidad. Porque mantenerse en la universidad no es fácil, ¿no? Es lo mismo. No es fácil mantenerse en la universidad. No es fácil. Más aún en una universidad nacional. Aquí no regalamos notas. ¿Dónde regalan notas? No. Ya deben saberlo, ¿no? Pudo. Bien. Aquí en Meta. Miren ustedes ahí, ¿qué cosa apareció? No, aquí. Qué bonito, ¿no? ¿Qué pasa? No aparece. No aparece, ¿qué pasó? ¿No está cargando? No está muy lejos. A ver, vamos a ver qué está pasando. Aparte de eso está desfasado. Hay que bajar de 30. Ustedes ya saben que se llama ECA, ¿no? ¿O no saben que esto se llama ECA? Ahora sí, ve. Ahí se ve. ¿Qué pasó? ¿No quiere salir a la información? ¿Qué tiene? Bueno, digo, este tratadillo. ¿Está cerrado? Ya. Ahí está mi gatito. Ahí está. Gato Goldman. Le puso pistola. Este gato. Está Goldman. Goldman. Bueno, te conseguí un triple. Sí, Cristi la cagada, weón. Apago y hay que tratar de nuevo. Que entienda qué es lo que sucede. Todos ustedes conocen el fluorescente, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa tiene el fluorescente en su interior? A ver, ¿alguien sabe? Tiene un gas.
En este caso puede ser neón, puede ser un halógeno. Vamos a que sea neón. ¿Por qué se aparece esa luz? ¿Cuál es la razón? A ver, ustedes son electrónicos a la vez. Eso debe saberlo. Hay un voltaje aplicado. ¿Cómo? Hay un voltaje aplicado para que. A ver, la energía eléctrica que llega a nuestro sistema tiene dos condiciones fundamentales: 220 voltios y 60 Hz. 60 Hz significa 60 ciclos por segundo, que nosotros no lo podemos ver. Es una velocidad muy grande, ¿sí? Pero sin embargo llega la corriente eléctrica continua o alterna. ¿Qué dice usted? Alterna, corriente alterna. Entonces, en el proceso que hace de ir de positivo a negativo, son 60 Hz, ioniza aquí al gas. En este caso, ¿qué se ioniza? El gas neón. Y todos los gases tienen su propio color. Por ejemplo, hablamos de criptón, hablamos de xenón, hablamos de radón. Esos gases tienen su propia estructura que van a dar un color. Pues, ¿qué color va a dar acá? Ese no es color. ¿Qué cosa es blanco? ¿Blanco es color? No es color el blanco. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? A ver, eso es de física 1, física 2. ¿No son todos los colores de blanco? ¿Qué cosa es blanco? No es color, pero ¿qué cosa, cómo lo especificamos? Luz. Es un reflector. Reflector. Mientras que el negro, ¿qué cosa es? Es un absorbedor. Ya. Ahora, dentro de eso ya aparece qué cosa, la gama de colores. ¿Correcto? Por eso es que hay que tener cuidado. Cuando hablamos de blanco y de negro, los dos no son colores. Pero sí, la componente del blanco yo lo puedo descomponer en otros colores. ¿De acuerdo a qué? Un prisma, por ejemplo. Luego a atravesar el prisma, al prisma lo va a atravesar la luz visible, y al toque va a salir, ¿qué cosa? Lo que conocemos como arcoíris, ¿no? Entonces, por eso es que es importante conocer la palabra ionización. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al campo de la química, en química me dicen que existe lo que todos conocemos, un reactor químico. Pero ¿cómo es que se producen las reacciones a nivel periférico? Más en la próxima clase vamos a hablar, por ejemplo, del átomo, ¿correcto? Cuáles son sus características, cómo está diseñado, etcétera, etcétera. Todas las reacciones que se producen en química son a nivel orbital. Eso tienen que tenerlo presente. Mientras que a nivel nuclear, ¿qué cosas? ¿De quién estamos hablando? De la fisión nuclear. ¿Dónde se produce eso? En reactores nucleares de investigación y de potencia. Entonces, investigaciones para que se produzcan radioisótopos de todos los niveles. Y los de potencia son los que generan ¿qué cosa? Energía eléctrica. Entonces, esas cosas hay que tenerlo presente. Entonces, aquí vamos a ver nosotros cómo es la aplicación. ¿Qué cosas ven ustedes ahí? A ver, la primera dice en la medicina, ¿qué cosa estamos viendo ahí? Estamos viendo un rayo X, o sea, ¿qué cosa ha salido ahí? La mano de una persona, ¿no? Pero, ¿qué tipo de radiación es la que vamos a usar ahí? Ya de antemano ustedes deben saber que hay tres tipos de radiación: alfa, beta y gamma. Y los rayos X están justamente dentro de lo que son los gamma. Alfa y beta son altamente ionizantes porque son partículas y tienen carga, mientras que con lo que vamos a sacar ahí la relación, me estoy refiriendo a las ondas electromagnéticas, no tienen carga y no tienen masa, motivo por el cual van a atravesar fácilmente espesores de material, pero sí pueden ionizar en su recorrido. Posiblemente ya había duda de eso, ¿no? ¿Qué cosa más tenemos? Este de acá, ¿qué cosa es para ustedes? ¿Qué cosa vendrá a ser esto?
un tomógrafo axial computarizado, donde ¿qué cosa se va a hacer? El estudio más concienzudo de la problemática que tenga un individuo que puede tener, por ejemplo, un cáncer. O de repente necesita saber qué problemas tiene a nivel del hígado, o a nivel del vaso, o a nivel del píloro. ¿Dónde generalmente se colocan las piedras, por ejemplo? Dice, tiene piedras ¿en dónde? En la vesícula, por ejemplo. Eso lo puede detectar de dos maneras. Primero, ¿con qué? Con rayos X. Luego, si necesito un estudio más concienzudo, voy a someter a una tomografía para ver inclusive qué niveles de tamaño tienen las piedrecitas, porque eso da cólicos impresionantes, ¿correcto? Eso es lo que hay que recordar, ¿no? Luego tenemos en la industria hay una aplicación muy grande, pero la más importante, ¿qué cosa es? La gammagrafía industrial. ¿Qué cosa se usa? El iridio 192. Se hace la soldadura de una tubería y quiero verificar si esa soldadura está en condiciones óptimas para dar servicio a lo que yo quiero. Entonces se toma una radiografía interna, lógicamente que el individuo que va a trabajar ahí no está cerca de la fuente. Se apertura y hay una longitud entre 5 a 6 metros a donde va a llegar la fuente. Primero se estabiliza todo, ¿no? Y luego usa por la fuente. Va a llegar ahí, hace el trabajo y regresa a la fuente de su sitio. Esa es una gammagrafía industrial. ¿En qué más se usa? Todos los papeles que usamos en nuestro medio, todos sin excepción, este espesor de papel está cuantificado, pasa a través de qué? De una fuente radiactiva, le da el espesor, ¿no? Entonces, si el espesor no es el correcto, automáticamente lo elimina. Todo está totalmente calculado e inducido y de tal manera que siempre está la fuente constante ahí. Para el señorito. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que recordar. En la siguiente parte aparece el medio ambiente. ¿Qué cosas diríamos del medio ambiente? Miren ustedes, acá hay este es un problema grave. ¿Qué cosas se modifican en el medio ambiente? Desde que ya tengo un reactor nuclear, ¿qué cosa va a pasar? Va a producir, primero, va a producir ¿qué cosa? Contaminación. Y la contaminación a raíz de qué está? De los elementos combustibles que se usan dentro del reactor. Que la verdad es esos elementos combustibles, el elemento que va a fisionar es el uranio 235. Pero dentro de la cápsula del elemento combustible están todos los elementos del uranio 238 que van decayendo con el tiempo y se mantienen dentro del elemento combustible. Entonces este elemento combustible hay que procesarlo. Como no lo procesan, lo almacenan. Entonces en las primeras épocas, cuando Estados Unidos hacía sus trabajos en los reactores, produciendo con plutonio, produciendo varios otros elementos, ¿qué cosa pasaba? Lo llevaban a la zona donde se hace lo que le llamamos nosotros residuos radiactivos. Lo almacenan, lo encapsulan todo y después lo han tirado al mar. Según ellos, ese encapsulamiento va a durar 500 años. Y eso es falso. Eso no se puede pensar de esa manera. Y no solamente eso, casi todos los países que tienen reactores nucleares hacen el mismo proceso. Acá en América Latina, el único país que tiene reactores nucleares es Argentina, que tiene 3 reactores nucleares para producir energía eléctrica. Más de eso no hay. Brasil no tiene, Brasil solamente tiene reactores de investigación. Perú tiene un reactor de investigación. Sin embargo, los países como es Estados Unidos por lo menos debe tener un promedio de, si mal no me acuerdo, unos 27 reactores nucleares. Señor, ¿a qué hora ingresa? 12. ¿Qué hora es ahorita? 12:30. Hace que no se acostumbre, por favor, ¿ya? Gracias. Y otros países, tienen ustedes en Europa, tienen España. España tiene 17 reactores nucleares. ¿Por qué es eso? ¿Ustedes tienen idea? ¿Por qué aquí no necesitamos eso?
Claro, tenemos recursos hídricos, caídas de agua. Consideramos un río que tenemos que caer agua. Como lo que está sucediendo con Olmos. Olmos va a terminar en producción de energía eléctrica, porque ahorita solamente lo están usando ¿para qué? Para el regadío de las pampas de Olmos, que se han recuperado aproximadamente 800.000 hectáreas de terreno. Sin embargo, eso va a terminar ¿a qué? Va a terminar en caída de agua. ¿Para qué? Para producir energía eléctrica. O sea, que no necesitamos. Sin embargo, Argentina, las famosas pampas argentinas, ¿no? Para poder tener caída de agua, tiene que irse hacia Bolivia o hacia el otro sector, ¿no? En Europa sucede lo mismo, casi no tienen caída de agua. Como consecuencia de eso, se producen los reactores nucleares para producir energía eléctrica. Bien. ¿Qué pasaba? Enter, bro. ¿Qué más tenemos? Conservación de patrimonio. ¿Qué significa eso? Muchas de las pinturas antiguas han sido refaccionadas, pero para eso han hecho todo un estudio, no es simplemente ir y pintar o repintar. Entonces para eso también se usa la radiación. En la alimentación, mi amor, aquí el Perú tiene una institución que se llama, que está a la altura del mercado mayorista Santanita. Tenemos una planta de irradiación de alimentos. ¿Pero qué cosa irradia? Productos deshidratados, básicamente la páprica. ¿Y cuál es la forma como actúa? Simplemente al irradiarlo voy a eliminar ¿qué cosas? Los elementos patógenos, los gérmenes, Sí. etc. Entonces lo voy a dejar libre de todo eso para que lo pueda producir la descomposición. Y luego lo sellan, ¿cómo lo sellan? Al vacío. Nosotros cuando trabajábamos, en esa época que yo trabajé en el IPEC, ¿qué cosas hacíamos? Cuando nosotros hemos irradiado papas, había una época que no había papas, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos traído las papas, hemos irradiado y le hemos inhibido su germinación. Y la papa puede durar tranquilamente 6 meses, 7 meses. Después de ese tiempo, otra vez la papa va a retornar a su condición original. No le estamos cambiando su estructura, porque ustedes saben que genéticamente lo podemos cambiar. Ahí solamente qué cosas hemos hecho, eso se llama inhibir su etapa de germinación. Y así, en la agroindustria se usa muchísimo. En España, por ejemplo, todos los cítricos son cítricos irradiados, para que no se pudran. Le dan un tiempo de vida. Aquí se quiso colocar una planta de irradiación en la selva para atraer como la fruta. Ya la fruta irradiada. Porque eso tampoco va a hacer daño al individuo, simplemente se consume. Pero ¿qué pasa? Los grandes señores transportistas y todos los productores no quisieron. Porque ustedes saben, los transportistas ¿qué hacen? Traen la papaya, por ejemplo. Full de papaya el camión. Llega a la costa, el 50% deteriorado. Entonces, si no se deteriora, no hay negocio, ¿sí o no? Entonces todo eso es estudio de mercado. Bien. Entonces miren ustedes las aplicaciones de la radiación ionizante que se puede observar en el medio en el que vivimos y alrededor de todo el mundo, prácticamente. Efectos biológicos de la radiación ionizante. Vamos a ver algunos efectos que son importantes. Aquí tenemos a nuestro amigo Röntgen, el que descubrió los rayos X, que también murió con el mismo fenómeno, porque él no sabía cómo cubrirse, no sabía cuál era la metodología para poder protegerse de la radiación. Así como nuestra Madame Curie, que también, y Becquerel son los protagonistas
y los dueños de todo lo que es las radiaciones cuando recién estaban en plena investigación, todos ellos fallecieron con cáncer, porque ellos no sabían cómo protegerse, simplemente estaban trabajando en el laboratorio. Bien, es lo que les decía a ustedes. ¿Qué pasa con la radiación? Acá tenemos el átomo de Bohr, tenemos en su periferia los electrones, cada electrón ocupando un espacio y cada espacio con una energía determinada. Viene la radiación y le cambia la estructura y sale. Entonces, un electrón va a ocupar el lugar del otro electrón que salió. ¿Por efecto de qué? De la radiación. Entonces, sobra energía y esa energía es liberada. ¿Como qué? Como rayos X. En otras palabras, como ondas electromagnéticas. Y aquí lo podemos, aquí que lo dice, la radiación ionizante puede desplazar un electrón en el átomo. La ionización altera la estructura electrónica de la materia y por tanto sus propiedades. En los tejidos vivos la ionización produce cambios químicos, lo que le decía al principio. ¿Qué tipo de cambios químicos? Produciendo peróxidos, y aquí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen ustedes la célula o célula. Todos conocemos una célula, ¿qué cosas tiene? Entonces, para estructurar mejor las cosas, porque eso lo vamos a ver paulatinamente mientras se va desarrollando el curso, hay una cosa que es importante. Les decía a ustedes que la célula, como lo ven ustedes, tiene sus propias características. Y también se reproduce, y se llama, ¿cómo se llama la reproducción celular? Mitosis. Mitosis, efectivamente. Puedo afectar a una célula sana, pero ¿cómo afecto a una célula cancerígena? ¿Qué cosa le hago? Para que ya no siga reproduciendo. Sí, radio. La velocidad de reproducción es importante, porque la célula cancerígena tiene esa característica de una reproducción violenta. Entonces, ¿qué cosa hacemos? La radiación, ¿qué cosa va a hacer? Le va a inducir energía. Y esa energía no le va a permitir seguir reproduciendo. O sea, le va a cortar su reproducción. Pero si la radiación fue muy grande, va a ser imposible para que se pueda. Y ahora vamos a ver los efectos. Entonces, miren ustedes lo que está pasando ahí. Los efectos biológicos de la radiación derivan del daño que éstas producen en la estructura química de las células, el famoso ADN. ¿Qué significa la palabra ADN? ¿Alguien sabe? Ácido desoxi. A ver, uno solo. ¿Quién sabe qué significa ADN? Ácido bisóxido ribonucleico. ¿Sí? ¿Seguro? Di. Esas son las palabras que ustedes tienen que aprender, porque ustedes cuando salgan al mercado a trabajar tienen que conocer muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes se dedicarán al campo de la calibración de equipos? Posiblemente. Con la calibración del equipo de rayos X es importantísimo. Si no tengo una buena calibración, voy a perjudicar pues, a la persona que la voy a someter a ese campo. Entonces esas cosas deben ir aprendiendo poco a poco cómo se trabaja en ese ámbito. Y la práctica hace mucho. Miren ustedes cómo trabajan. Ahí lo tienen, clarísimo. ¿Cómo es que se rompe la cadena? Se rompe la cadena y afuera. Dice el ADN contiene toda la información necesaria para el control de las funciones celulares, crecimiento, proliferación, diferenciación, etc. La información contenida en el ADN se transmite a las células hijas. Ahí lo ven ustedes, cómo es la mitosis, ahí está produciendo la mitosis ahí. Y esta es la parte más crítica. Observen ustedes y analicen. ¿Qué cosa dice? Paso a paso, analicen. Que es importante tener eso. Ustedes la van a tener, toda esta separata la van a tener para ustedes, ¿no? Pero es importante que lo observen. ¿De qué se trata? A ver. Mutaciones. ¿Qué significa una lesión? Un daño. Entonces acá en el departamento de biología, junto tenemos el departamento de genética y hay un departamento de biología, en la facultad de biología, genética y reproducción. Entonces
Entonces ellos manejan todo lo que es ADN. Hay gente especializada en ese tema, que una vez que terminan sus estudios, incluso se van a trabajar como en el campo forense, por ejemplo. Pueden trabajar en otras estructuras por la determinación de qué? Del parentesco. ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? Está muy de moda, ¿no? ¿Sí o no? No tengo papá, ya busco a tu papá. ¿Cómo lo buscamos? Con el ADN, ¿no? Y a propósito, ustedes saben por qué aparecen las enfermedades o el problema del ADN en un niño Down. ¿Qué pasa con el cromosoma? Puede ser por exceso o por defecto, por ejemplo. ¿Cuántos cromosomas son? 23. 23. Señorita, estamos terminando. ¿Qué pasó? No, se me enojan. Yo no he almorzado todavía. Pase. Quiero conversar algo con ustedes, ¿no? Relacionado a ustedes. Bueno, ustedes son, y como les decía, están maduros, ¿no? Yo estoy normalmente con chicos del primero y del segundo ciclo. Mi regla de juego para ellos son totalmente diferentes. Le doy 10 minutos de tolerancia y la puerta se cierra y nadie más ingresa. Pero profesor, no señor. O sea, yo sí le voy a llegar temprano, ¿y usted? Bueno, si hay una justificación valedera, se le justifica. Por eso le decía, como que ustedes son personas que ya están para, ¿qué diríamos? Sexto ciclo, por la mitad de la carrera, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, espero que no se hayan acostumbrado a cosas que no vienen al caso. Y eso es importante. ¿Por qué les digo esto? Supongan ustedes que se van a trabajar en una industria privada. ¿Les permitirán ingresar a la hora que ustedes deseen? Yo llego tarde, al día siguiente seguramente ya, a ver señor, ¿qué pasó? ¿Por qué llego tarde? Si tengo una buena justificación, se aceptará, ¿no? Si no, una, dos, en la tercera, a ver señor, lo siento mucho por usted, ya no lo queremos acá. Usted será muy bueno, será excelente en todo lo que conoce en su carrera, pero no lo permite. Y he tenido muchos problemas de ese tipo con mis hijos. Un hijo de mayor que tengo, que también terminó su profesión muy tarde, por ocioso, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Los hijos mayores son más mimados, así que quieren hacer lo que les da la gana y al final terminan, lógicamente terminó su carrera, pero ya muy tarde, ¿no? Ya mayor. Pero igual, ingresó a trabajar. No, esto no es para mí. ¿Qué cosa ha hecho? Con su propia empresa. Ella está batallando. Pero no le va tan bien, ¿no? Pero ahí está batallando. Pero en una empresa privada le iba muy bien, pero por razones, como les comentaba a ustedes, lo perdió todo. Y sucede otro caso, tengo otro pariente, excelente profesional. Dale las chelitas, ¿no? Dale. Todos los días se tomaba su chelita. ¿Y en qué terminó? El problema del alcohol también es gravísimo. Y en nuestro medio se da mucho. En la universidad que ya tenemos un profesor que va a dictar clases en estado etílico. Que ya lo han funcionado y ya lo han sacado de la universidad. ¿Qué no hemos hecho para apoyarlo? Se ha hecho muchas cosas. ¿Se le ha apoyado cuánto? Un año y medio ya, dependiendo de su curso. Ahora está ya fuera de la universidad. El alcohol es uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro medio. Y no solamente es a nivel nacional, sino observen ustedes, cuando hay feminicidio, la gran mayoría sucede porque están borrachos. O están borrachos o están con droga adentro, ¿sí? Entonces, cosas hay que saberlas expresar y saber pensar, ¿no? Porque además ustedes son futuros profesionales.
Son cosas que hay que tener presentes. Bien. Entonces, continuando, ahí vean ustedes qué es lo que sucede con la lesión. Lesiones complejas agrupadas. Ahí tienen ustedes la rotura, tienen ustedes la pérdida de bases, o sea, varios factores, ¿no?, que se presentan. Y miren ustedes, esto, el que lo va a entender esto es uno que estudia genética. ¿Qué está pasando? Para nosotros solamente como información. Efecto biológico de la radiación, ahí está todo. Esta sí es una secuencia ya es totalmente establecida, ¿no? La radiación ionizante, acción indirecta, acción directa. Miren ustedes lo que está pasando. Daño al ADN, daño letal y daño subletal. Efecto determinístico y efecto estocástico. ¿Qué me está queriendo decir esto? Me está queriendo decir, por efecto de la radiación se pueden producir dos cosas. Que por el efecto de la radiación te puedes morir en 24 horas. Y por efecto de la radiación también puedes vivir varios años. Pero con problemas, a eso se llaman problemas hereditarios. Determinísticos y hereditarios. Entonces, eso es lo que hay que recordar. También se le llama efecto estocástico. Efecto determinístico y efecto estocástico. Determinístico, ¿qué cosa hemos dicho? Que la radiación hace su efecto ya. En 24 horas te mueres. Los estocásticos es lo que comentaba al principio. Todavía hasta ahora se sigue estudiando a las personas a los descendientes de los que sufrieron por las radiaciones que hubo en ¿dónde? En Hiroshima y Nagasaki. A los descendientes que hubo en la catástrofe de Chernobyl. Hasta ahora se sigue haciendo estudios para ver qué cosa viene más adelante. Y la última que hubo, ya ustedes saben, la última que hubo fue la de Japón. ¿Sí? A raíz del sismo, también hubo problemas con un reactor, que hasta ahora solamente qué cosas han hecho, lo han tapado, nada más. Pero en el fondo sigue latente el problema. Irradiando. Dice, efectos biológicos de los radionucleidos, efectos estocásticos y efectos de lesión. Mecanismo, lesión subletal, una o pocas células. Naturaleza, somáticos y hereditarios o heredados. Gravedad, independiente de la dosis. Dosis umbral, no existe un dosis umbral. Violación de dosis de efecto, letal cuadrado. Aparición también. Miren ustedes, comparen con lo que es la determinístico. Lesión letal, muchas células. Somático, dependiente de la dosis. Dosis umbral sí. Y es lineal. Inmediata o también. Bueno, acá están las unidades que se usan. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando entremos al campo de unidades y cómo se trabaja con las unidades, cuáles son las formas como que dice, eso está absorbida, dosis equivalente y efectiva. Acordarse que todo esto que estamos hablando de radiaciones es full energy. Entonces, es depósito de energía para que no se vuelva a producir el fenómeno de reproducción. Entonces, la energía debe hacer efecto. Dentro del campo de lo que conocemos nosotros, existen varias formas de trabajar con radiaciones. Así como luego viste en la primera presentación, ustedes saben que hay muchos equipos que trabajan en el campo de la radiación. Y eso es algo que lo van a ver ustedes cuando hagan la práctica de laboratorio. En la práctica de laboratorio les van a inducir inclusive a saber usar los equipos por los cuales yo voy a detectar la radiación. A ver, acá dice Joule por kilogramo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es Joule? Es energía. De energía. ¿Cómo es la relación de Joule? A ver, ¿quién se recuerda?
por longitud. ¿Correcto? Entonces, ahí está la respuesta inmediata. Entonces, si nosotros tenemos trabajo, energía cinética, energía potencial, energía de Einstein, todo se confabula y sale en una sola condición relacionada con el problema de la absorción energética en otra palabra. Entonces, con eso se basa específicamente ¿para qué? Para inducir y analizar las unidades correspondientes a radiación. Dice acá, energía absorbida por unidad de masa, Joule. También se le conoce la unidad dentro del campo de la radiación y se conoce con el nombre de Gray. Dosis equivalente, dosis absorbida ponderada por el factor de ponderación de la radiación, Joule por kilogramo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto es en genérico y esto es por elemento. O sea, puede ser el hígado, puede ser el corazón, puede ser el músculo, etc. Dosis efectiva, dosis equivalente ponderada por el factor de ponderación del tejido. Estos dos van de la mano prácticamente. Que también es Joule por kilogramo. Estos son los efectos deterministas, nivel de celular, caracterizado. La gravedad del efecto aumenta con la dosis de radiación. Existe una dosis umbral para que ocurra el efecto. O sea, miren ustedes, la muerte implica pérdida de función. Dosis 100. ¿A qué se refiere? ¿Qué unidades? A ver, ¿cuál de ellas? Dosis absorbida equivalente o efectiva. ¿Cuál será? Efectiva. A ver. Todavía no hay, ¿no? Todavía falta, ¿no? Poco a poco vamos a entender eso. Pero solamente es un pantallazo para que ustedes, porque ahorita vamos a ver cómo son los efectos. A veces llama la atención cómo se ha procesado esto, porque inclusive eso les voy a contar a ustedes porque yo lo vi a la persona, yo lo conocí a la persona. Pero acá no está ¿cómo se llama? Ese accidente. Ese accidente yo lo he visto cuando estuve haciendo el curso de posgrado en la ciudad de Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería. Nos llevaron al campo y nos presentaron al individuo. Así como lo que vamos a ver ahora, el individuo que ha hecho, encontró una fuente radiactiva de iridio 192 y se lo puso al bolsillo. Vivió más o menos un par de años. Primero le amputaron una pierna, le amputaron la otra pierna, luego el otro brazo y el otro. Yo lo conocí solamente que tenía la cabeza y el tronco nada. Imagínense ustedes a lo que sí llegan. ¿Por qué? Como el señor no sabía que era una fuente que radiactiva, lo vi bonito, lo agarré y lo puso a la cocina. Es así, son accidentes. Y ahora también hay un accidente similar que lo vamos a ver ahora. ¿Se puede encontrar ese fuentes así por casualidad en otro lugar? No necesariamente, porque las fuentes, todo lo que son sustancias radiactivas, fuentes radiactivas, todas están totalmente vigiladas, controladas. No puedes encontrar fácilmente una máquina en la calle, es imposible. ¿Y esa persona cómo que? Lo que pasa es que ellos estaban trabajando y por alguna casualidad la fuente se salió de la manguera donde estaban trabajando haciendo la mamografía industrial. Y ahora hay un ejemplo que vamos a ver ahora. Es muy similar. Entonces, aquí son los factores que lo vamos a ver más adelante. Aquí seguimos con lo mismo, la tisular, efectos determinísticos. El cristalino del ojo también sufre problemas. Aquí tienen ustedes la piel, el eritema, las quemaduras, alopecia, degeneración. Miren ustedes lo que pasa. Estos niveles de dosis lo vamos a analizar paso por paso para que ustedes entiendan más adelante. Todo esto lo estoy presentando para que ustedes tengan idea de qué cosas vamos a hacer más adelante.
7-3. Oh, bueno, bueno. Ajá. Vamos a ir directamente a lo que queríamos analizar. Oh, ¿cuánto está para cargar? ¿Cuánto está para cargar? ¿Cuánto está el tuyo? Tu cargador, ¿cuánto está para cargar el mío? 7-3. ¿Cuánto más necesitas? Ah, no, son. Puta, no. Una. Más es una ración. Vamos a ver esto Una primero y recién. luego vamos a pasar, vamos a ver los 70%. Que llega a 80. datos sobre cánceres radioinducidos. ¿Qué significa eso? Que la radiación sirve para dos cosas, para diagnóstico y para terapia. Pero también la radiación, ¿qué cosa puede inducir? Puede inducir cáncer. Entonces, por eso hay que saber diferenciar. Por ejemplo, un equipo de rayos X me puede determinar la dosis que necesito para verificar en qué nivel está el problema. Y luego con esa misma puedo irradiar. Pero el que más se usa en el mercado, ¿qué cosa es? Io-231. El io-231 es una sustancia radiactiva que solamente tiene una vida media de 8 días, 8.05 días. Más adelante vamos a hablar que la cuantificación de las fuentes radiactivas está dado en Curie, gracias a quién, a Madame Curie. Entonces, por decir, el individuo necesita para un diagnóstico de sus tiroides 5 Curie. Es demasiado, muy grande, ¿no? Se trabaja con 1000 Curie, porque el efecto de la radiación es mínimo. Le detectan, ¿qué hacen? Deben tomar la sustancia radiactiva y como la tiroides no diferencia entre el yodo radiactivo y el yodo natural, lo absorbe, lo llevan a la cámara gamma y sale la figura ¿de quién? De la tiroides. Es una glándula endocrina que tiene esa característica, absorbe, listo. Entonces posiblemente haya sido una persona obesa, puede ser una persona que sufre de raquitismo, una persona que sufre de enanismo o gigantismo. Entonces con eso se detecta. Una vez que la han detectado, perfecto, usted tiene hipotiroidismo. ¿Y qué hace? Agarra la sustancia y le hacen tomar cada día una porción determinada. Y esa misma sustancia va a ir eliminando la célula cancerígena de sus tiroides. Entonces, en el campo de las radiaciones, si le detectan a un individuo un tumor muy grande, no lo van a extirpar inmediatamente. ¿Qué cosa hay que hacer? Reducir el tamaño. Para eso también se usa la radiación. Pues por eso que hay que saberlo diferenciarlo. ¿Qué cosa dice la primera? Dice supervivencia de las bombas atómicas, exposiciones por accidentes en plantas nucleares, población expuesta a pruebas nucleares, estudios ocupacionales, pacientes expuestos por razones médicas, estudios médicos ambientales. Por ejemplo, cuando nos hablan de este punto de acá, ustedes ojalá tengan la oportunidad, quisiera que lo vean la película Oppenheimer. ¿Alguno de ustedes ya lo vio? Les va a abrir muchos panoramas. ¿Cómo es que se construyó la bomba atómica? ¿Cuántas plantas se invirtió y para qué sirvió? Previamente se hizo pruebas nucleares antes de llevarlo a Hiroshima y Nagasaki. Entonces esas pruebas nucleares lo han hecho en el desierto de, no me acuerdo el nombre, creo que es el desierto de Nevada, creo que le llaman, no me acuerdo bien el nombre. Ahí fueron las primeras pruebas nucleares. Pero esas pruebas nucleares han tenido sus efectos con las personas que viven en los alrededores. Es un hecho. Y luego de eso recién se produjo la famosa bomba nuclear, ¿no? Millones y millones de dinero. ¿Para qué? Para reventarlo y matar cuántas personas. Ahora vamos a ver cuántos fallecieron y cuántos fueron afectados. Ahí lo tienen ustedes. Población de supervivientes, estudiar 86.572 personas. Ambos sexos, todas las edades. Seguimiento último
último informe del año 2000, 40% estaban vivas en el 2005, 60 años después de la bomba atómica. Miren ustedes. Entonces, por eso que les decía desde el principio que lo de Hiroshima Nagasaki ha dado mucho que hablar y hasta ahora se sigue haciendo los estudios y los análisis de la persona. 5% menos de cáncer que en el control. Aquí tienen ustedes el efecto de la radiación. Miren ustedes cómo así. 5 kilómetros. 5 kilómetros a la redonda. ¿Cómo quedó? Totalmente destruido. ¿Qué es lo que afectó para que se caigan los edificios? Onda expansiva. La onda expansiva. Mortalidad por cáncer observable tras la bomba atómica, 10.127. Mortalidad por cáncer esperado sin bomba, o sea, ya después de que explotó la bomba. Miren ustedes. Riesgo de cáncer ha bajado, eso es lo que estamos, porque vamos a verlo más adelante. Solamente estamos viendo ahorita todo lo que ha sucedido. Efectos estocásticos o hereditarios, que es lo mismo. Bien, entonces acá qué cosa pasó. Todo esto ya aparece. Al principio les decía a ustedes que nuestros amigos que descubrieron Madame Curie, Becker, Röntgen, simplemente trabajaban en el laboratorio y ellos no sabían los efectos de la radiación. Entonces, con el tiempo nace lo que ven ustedes en la pizarra. El ICRP es una institución que se encarga, que pertenece a dónde pertenece al Organismo Internacional de Energía Atómica, es parte de esa organización. Entonces el ICRP es el paradigma de la protección, principios y unidades. Recomendaciones de quién, de la OIEA, Organismo Internacional de Este de acá es Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Este quién es? Esto sí lo conocen, ¿no? Organismo Mundial de la Salud. ¿Y este? Instituto Latinoamericano. ¿Qué más? O sea, todas estas cosas son conocidas. Luego tenemos el famoso UNSTEA, que estudia qué cosas de epidemiología y nivel de efecto. Entonces, todo esto es el vínculo directo para lo que nosotros conocemos los efectos de la radiación. Todo está. El ICRP es un señor libro de este vuelo. Creo que están en la última reunión que han tenido ellos, ha sido en 2016, me parece. Y posiblemente en estos días ya estén yendo a una nueva reunión para. Ellos son los que han estimado los niveles de dosis, las características, cuánto de radiación debe ser hacer el efecto en una persona, etc. O sea, hablando de persona y hablando de órgano. Trabajadores aquí, detrimento producido por la exposición a radiación ionizante. Esto sí lo podemos analizar. Dice, límite de dosis, ¿quién lo establece? El ICR. Mire usted, ha sido estas dosis de 2007. Aplicación dosis efectiva ocupacional, 20 milisievert por año promediado a lo largo de los periodos definitivos de 5 años. Público, 1 milisievert por año. Dosis equivalentes en el cristalino, en la piel, en las manos y los pies. Todo esto está totalmente. Es como si ustedes fueran a comprar un elemento, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comprar cable número 14, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo digo? ¿Cómo pido? A ver. Como electrónico deben saber.
Yo quiero comprar un equipo cualquiera. ¿Qué cosa necesito para comprar el equipo? ¿Qué cosa necesito? Sus características. ¿Tú lo te llamas cómo lo llamas? Datasheet. Ah, el datasheet. ¿Cómo quiero comprar, por ejemplo, una fuente de voltaje? ¿Qué hago? Tengo que llevar las características, señor, necesito esta fuente de estas características. Eso es lo que hay que entender. Por eso, cuando nosotros hablamos de límite de lógica, también es igualito. Yo tengo que saber en qué nivel va a trabajar una persona. Una persona que trabaja, los famosos llamados personas ocupacionalmente o expuestas, el famoso POE, son los que están vinculados con estos temas. Entonces, para saber cuánto de radiación recibió, ¿qué necesito? Un detector. Puede ser tipo película o tipo cámara de iluminación, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el más efectivo? La cámara de iluminación. Porque como lo hemos dicho, dentro de la cámara, ¿qué cosa hay? Una solución que me va a dar la reacción completa y luego me va a dar la dosis que ha recibido esa persona. Y se almacena en el tiempo. Efectos diferenciantes del cáncer. Paradigma de la radioecología. Parece que no lo tenemos acá, vamos a ver. Ahora voy a buscar donde se producen los famosos accidentes. Y ahorita vamos a ver. Dice, ¿qué es la radiación? Es la propagación de la energía a través del espacio. Puede ser en la forma de radiación electromagnética o en forma de flujo de partículas. Cuando hablamos de flujo de partículas, nos estamos refiriendo específicamente a lo que se produce dentro de un reactor. En un reactor se produce la reacción en el cual estamos hablando de neutrones por centímetro cuadrado por segundo. Radiación natural, radiación artificial, también lo que hemos visto al principio. Son radiaciones electromagnéticas o flujo de partículas que tienen energía suficiente como para romper las uniones moleculares formando iones. Están constituidas por los rayos X, rayos gamma, las partículas alfa, beta y los neutrones. Fenómeno de ionización, ya lo hemos visto. En un electrón, el ion está produciéndose y la reacción inmediata. Efectos biológicos. Las radiaciones pueden interactuar en cualquier parte de la célula. Los efectos producidos por las radiaciones no se distinguen de otros producidos por otros agentes externos, químicos, etc. Los efectos no se manifiestan inmediatamente, pueden pasar días, meses o años. Existe una relación directa del efecto biológico con respecto a la dosis recibida. O sea, esto me está diciendo cuánto es el nivel de dosis que yo debo recibir para que se produzcan las dos cosas. El efecto inmediato o el efecto estocástico. Y esto lo hemos visto también, el daño al ADN, etc. Lo hemos visto con mayor precisión. Indirectos. Ahí está lo que les decía. Miren ustedes, ¿qué cosa pasó acá? El famoso peróxido. El 80% de agua. Radiosensibilidad, ¿cuáles son los órganos más radiosensibles? A eso se refiere. Y ahí está lo que les decía. Las células menos radiosensibles son las que se reproducen menos en su sistema nervioso. Son los más resistentes. ¿Por qué se mueren? ¿Qué hemos dicho? En forma indirecta.
Las células más radiosensibles es la que se producen más células reproductoras, tejidos neoplásicos, malignos, sangre, etc. Estamos hablando de quién? Si hablamos de sangre, de... Cuando hablamos del problema de sangre, ¿qué decimos? Leucemia, ¿no? No. Anemia, ¿no? Bien, Ese ahora cáncer sí de vamos a sangre. ver lo que se ha rescatado y se ha analizado y se ha estudiado. Tenemos ahí 3. Brasil, fuente en desuso. Costa Rica, mala calibración. Y en el Perú, el de Yanambo. Ah, Vamos a ver uno por uno para ver cómo analizar. Ahí está, no se asusten. ¿Qué puede pasar? Posible riesgo de radiación. Miren ustedes, irradiación externa, lesiones graves, discapacidades y muerte. Esto de acá, contaminación interna, inhalación e ingestión. Esto, ¿quién creen usted que haya sido el promotor del problema este de acá que lo ven ustedes? Eso también es un análisis que se ha hecho y concienzudamente. Ustedes ven la figura. ¿Qué analizarían ustedes esa figura? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Pero ahí me dice contaminación. Lluvia ácida. ¿Mm? O lluvia ácida. No es lluvia ácida. ¿Cómo se llamaría? Lluvia radiactiva. Ya, entonces vamos a regresar a lo que pasó en Chernobyl. Atiendan a lo que ha sucedido. ¿Ya? En Chernobyl sucede una hecatombe, la más grande de la historia del hombre, sin considerar, por ejemplo, el caso de... Es así un accidente nuclear. Mientras que Hiroshima y Nagasaki no ha sido accidente nuclear, ¿qué cosa ha sido? un ataque. Es así producido por el hombre, por efectos de guerra. ¿Sí? ¿Qué pasó con los señores de Rusia, de Chernobyl? Son 4 reactores, ¿no? Y el número 2 fue el que explotó. Son 4 reactores que están distribuidos. ¿Cómo es que pasó ese fenómeno? Mientras que el reactor está trabajando, ya les dije a ustedes qué cosa sucede, tiene un elemento combustible, dentro del cual trabaja qué cosa, el uranio 238 con enriquecido 235. Y eso se fisiona, y dentro del elemento combustible se va almacenando los elementos que se han fisionado, o sea, un montón de sustancias radiactivas. Dentro de los cuales el elemento más grande, ¿qué cosa es? Io 231. Ese núcleo del reactor, por problemas de un mandamás que llega al reactor y quiere hacer una prueba, miren, quiere hacer una prueba, pasa por encima de todos los sistemas de seguridad. No le interesó los sistemas de seguridad. Porque para encender un reactor necesitas tú pasar varios tramos. Entonces, el reactor normalmente trabaja con un promedio de 10 a la 14 neutrones por centímetro cuadrado por segundo. Y en ese proceso genera una cantidad de energía eléctrica, energía calorífica muy grande, porque estamos fisionando. Entonces, ¿qué pasa? Se produce el accidente y automáticamente salta de 10 a la 14 a 10 a la 18 neutrones por centímetro cuadrado por segundo. Demasiado. Imagínense ustedes la cantidad de energía calorífica que se ha producido en ese momento. El núcleo era grafito. ¿Y ustedes saben qué es grafito? Carbono, ¿sí? Carbono al 99.9% de pureza. Ese era el núcleo, donde estaban los elementos combustibles. ¿Y ustedes saben a qué temperatura se funde el grafito? Aproximadamente a 2800 grados. Imagínense ustedes, en un promedio de fracciones de segundo, ese núcleo, aparte de que tiene lo que le llamamos nosotros el moderador, que es el agua
explotó en fracciones de segundo y levantó todo el edificio. Y se fundió todito los elementos combustibles que estaban dentro del núcleo. Ah. Ya sabemos que el elemento combustible tiene un montón de elementos radiactivos. Uno de los más grandes, ¿qué cosa es? El iodo 231. Se fue al espacio. Toneladas de iodo 231. Entonces, yo les decía que el iodo 231 es un elemento que va a regular el problema de qué glándula? De la tiroides. Entonces, si se eliminó el espacio, ¿correcto? Entonces, con el tiempo eso va a caer por su propio peso, por razones de diferente índole, va a caer, ¿no? Entonces, cae en el pasto. Cae al pasto. ¿Quién consume el pasto? La vaca. ¿Qué produce la vaca? Leche. ¿Quién toma la leche? Los niños. Es todo un proceso. No solamente los niños, también, ¿quién toma también? Los adultos. Los adultos también. Entonces, ¿a quién le va a afectar directamente? A los niños. Entonces, su tiroides va a tener problemas. Entonces, en esa época se compró, por ejemplo, a Holanda, porque ya la sustancia reactiva que fue emitida dio la vuelta al mundo. El Perú hizo un convenio con Holanda y compraron la leche en, estoy hablando de hace cuántos años, por lo menos 35, 30 años atrás. Correcto. Y esa leche en sí no se consumió acá, porque nos mandaron a nosotros a hacer el estudio de qué nivel de dosis tiene, qué nivel de radiación. Entonces superaba los niveles permisibles. Y mala suerte que volvimos a comprar. ¿Cuánto se trajo? Creo que, bueno, no me acuerdo el número, pero se trajo mucha leche. La famosa leche no se consumió acá, se devolvió por esa razón. Porque estaba por encima de los límites permisibles para el consumo humano. ¿Y eso debido a qué? Al problema de este. Entonces, lo que le vuelvo a repetir, entonces, ¿qué cosa produjo? Una contaminación de quién? De los pastos. ¿Gracias a qué? A la caída de la nube radiactiva, por efecto de la lluvia, por el efecto de su propio peso, etc. Esa es la forma como se debe analizar y estudiar el problema que hubo con Chernobyl. El de abajo, aquí vamos a ver el accidente radiológico. Este es otro accidente muy importante, Brasil. que vamos a ver paso a paso. La ciudad de Guayaquil, en la capital del estado de Goiás, está en Brasil. Población 1 millón de habitantes, área de accidente, sección pobre de la ciudad, la parte fuera de la ciudad. Lugar, Instituto Ciudadano de Radioprotección, unidad de teleterapia abandonada frente al accidente. O sea, ¿qué cosa sucedió ahí? En ese lugar había una fuente que se usaba para hacer teleterapia. O sea, ¿qué cosa significa teleterapia? ¿Te acuerdas tú? Dice por aquí, ¿qué cosa es teleterapia? Teleterapia se llama a la irradiación que produce una fuente almacenada dentro de un núcleo. El núcleo, ¿qué cosa? Es una carcasa de plomo. En el interior se coloca, ¿qué cosa? La sustancia radiactiva. En este caso puede ser cesio o cobalto. Y luego le abro una ventanita y de ahí sale la radiación. Y esa radiación, ¿para qué lo voy a usar? Para irradiar los tumores. ¿Correcto? Entonces, ahí se llama equipo de teleterapia. Ese equipo de teleterapia, porque había sido abandonado, porque ya se retiraron de esa zona, de ese edificio, se retiraron los dueños y lo dejaron a la fuente y tiraron. Entonces, como si una chatarra tirada ahí, vinieron unos tipos y se lo llevaron y le metieron su lucho. Abrieron todo y ustedes saben que el cesio-137 tiene una característica muy peculiar. Está en polvo, dentro de una cápsula, pero está en polvo. Y cuando usted lo ve en la noche, es fluorescente. Entonces, el individuo que descubrió esto, que se lo llevó a su casa, que le metió ese lucho todo, inclusive le abandonó a su hija.
Imagínense ustedes, ¿no? El tipo no conocía absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Y su hija murió a los 24 horas y ni siquiera lo pudieron enterrar en un cementerio común. Tuvieron que ponerlo dentro de qué? Dentro de un ataúd de plomo. Solo así lo pudieron enterrar. Porque la niña estaba irradiando. Y ese efecto de la radiación era perjudicial para todos los que estaban a su alrededor. Es el famoso accidente de Guayaquil. Aquí van a ver ustedes cuántas personas fueron involucradas. A finales de 1986, cuando el Instituto de Radioterapia privado cambió de domicilio, dejando abandonado un equipo de teleterapia de C637 sin notificar a las autoridades reguladoras. El instituto donde se abandonó el equipo fue demolido parcialmente. El 13 de septiembre de 1987, 2 personas que estaban informadas sobre el abandono del equipo removieron la fuente del cabezal del equipo. Ellos trasladaron el cilindro que contenía la fuente a su hogar, intentando desmantelarlo. O sea, para ellos era una chatarra. ¿Cómo fue descubierto el accidente? Después de que la cápsula fue rota, el resto de los componentes del cilindro fueron vendidos a un comprador de chatarra. Seguro pabellero. Fragmentos de la fuente del tamaño de 1 gramo de arroz fueron distribuidos entre varias familias, porque lo veían muy bonito, ¿no? Fluorescente, de noche, qué bonito. Transcurrieron 5 días, un cierto número de personas demostraron signos y síntomas gastrointestinales y o a consecuencia de la radiación. Una de las personas irradiadas asociada la aparición de los síntomas con esto. Pues miren ustedes lo que sucedió ahí, todo por desconocimiento. Al final, ¿cuántos murieron? Ahora lo vamos a ver. Ahí está. Individuos monitoreados. ¿Qué significa monitoreado? A ver. Pasan. Personas que se les ha hecho el estudio, el seguimiento. ¿Cuántas son? 112.800. Personas contaminadas, 271. Ropas y zapatos, 120. Interna y externa, 151. Lesiones localizadas, 28. Hospitalización, 20. Niños, daños en médula ósea, 4. Síndrome agudo de radiación, 8. Este es síndrome de agudo de radiación, estos son los que han fallecido. Casos fatales, 4. ¿En cuánto tiempo? Pero vamos a ver. Miren ustedes cómo queda. Todo bajo fotografía, ¿no? Ahora tomó la fotografía, lo muestran cómo se cayó, cómo lo destruyeron el edificio, cómo se trabó. Y estos individuos que están acá y están con sus monitores y todo, y están verificando qué problemas hay en ese lugar. Ahí también seguimos monitoreando. Ahí está el cabezal. Según las personas que lo encontraron, era una chatarra. Pero no sabían lo que había dentro de este cabezal. Ahí están los efectos. ¿Cómo le ha afectado? Caída del pelo. Al final perdió el brazo. Tuvieron que amputarlo. Y este es otro ejemplo. Y este
para ustedes, porque posiblemente muchos de ustedes van a trabajar en calibración de equipos de rayos X, porque ustedes son, al mismo tiempo de ser especializados en el campo de la medicina nuclear, van a ser también son electrónicos, ¿no? ¿Sí o no? Como consecuencia, ¿por qué creen que se ha creado esta especialidad aquí en esta facultad? Porque todos los equipos relacionados con radiaciones tienen que ver mucho con electrónica. Motivo por el cual usted tiene que conocer el teje y el maneje de cada equipo. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió acá. Dice, accidente radiológico, San José de Costa Rica, 22 de agosto del 96. Síntesis del accidente. ¿Dónde ocurrió? En el hospital de San Juan de Dios, en San José, Costa Rica, al reemplazarse la fuente de cobalto 60 del equipo el 22 de agosto de 1996. Estamos hablando de una fuente de teleterapia. ¿Otro? ¿Qué sucedió? Al calibrarse el equipo con la nueva fuente, se comete un error en el cálculo de la tasa de agua. No se pasa. No tiene sentido. Porque hay unas ecuaciones que se usan para hacer el cálculo. Te dan un número, te dice, señor, esta fuente tiene 100 curies. ¿Cuánto es la dosis que debe emitir? Haces el cálculo. Ahora, el error que han cometido lo llevó a una situación muy crítica. ¿Qué sucedió? Lo anterior provocó que se le suministrara a los pacientes una dosis mayor a la prevista, 50 al 60%. El 27 de septiembre del 96 se detienen los tratamientos. 36 días después, hasta ese entonces se habían tratado a 115 pacientes. Imagínense usted la cantidad de pacientes que se tratan con una fuente descalibrada. Ante la gravedad de las lesiones, se solicitó ayuda a la Organización Internacional de Energía Atómica a través de la OPS. Consecuencias: datos actualizados al 99, con efectos graves y posibles daños en un futuro debido a la sobreexposición. 32 con efectos no graves, bajo riesgos o sin efectos. 2 estuvieron en tratamientos 2. 13 no examinados. 16 muertos por la sobreexposición de acuerdo al estudio forense. Muertos con posible relación por sobreexposición, 4. 35 muertos no relacionados con la sobreexposición y 9 no se tiene suficiente datos para el diagnóstico. Miren ustedes, ahí está. Qué horrible, ¿no? No se ve muy bien la fotografía, pero es suficiente para darse cuenta qué es lo que pasó. ¿Qué es la primera? Úlcera severa, ¿dónde? ¿Dónde se supone que es eso? El otro, en la cabeza, es un paciente con depilación permanente, con resultado de una sobreexposición y con alto riesgo de necrosis cerebral. A propósito, ¿qué es una necrosis? Muerte de tejido. Tejido muerto, tejido que ya no se recupera, tejido va a ir deteriorando. Claro. Sí. Pero es solamente por un tiempo. Es como cuando a una persona le da por ejemplo, un problema de cerebral. Lo extirpan ese problema y puede seguir viviendo. Pero acá no, acá el proceso continúa. Dice, en la tercera que dice, pigmentación profunda sobre exposición del intestino provocando diarrea con sangre, persistente obstrucción intestinal y anemia. Mala suerte, ya no hay salvación. Y
Y este es el otro de los clientes que también es conocido. Esto que ven ustedes como figura, esto Ah, el Yanango. es una carcasa que está en el interior, la fuente de iridio 192. ¿Para qué? Para gamografía industrial. Pero estos señores lo abrieron por la fuerza, porque no tenían la llave. Y ahí fue todo el problema. ¿El 99? ¿Dónde fue eso? En Yanango, Perú. Eso sucedió acá. 20 de febrero de 1999. Antecedentes. Experiencia de la compañía, 19 años en gamografía industrial. 1982, un caso de robo de una fuente de gamografía. Fuente radiactiva involucrada. Entró al país sin previa notificación a la autoridad reguladora. O sea, todo un panorama insostenible prácticamente. Síntesis del accidente. ¿Dónde ocurrió? Emplazamiento en construcción en una central hidroeléctrica de Yanango. Distancia de Lima, 300 kilómetros. Al este, distrito de San Román, departamento de Junín, en la selva. ¿Qué sucedió? Una persona no autorizada afloja los tornillos del cierre de la seguridad para liberar la fuente radiactiva. 2 a 3 minutos se demora en esa operación. No se requiere de la llave para liberar la fuente, solo con un destornillador. Miren ustedes lo que es. Cierre de la seguridad de la fuente. Ahí está cerrado. Aquí esta llave para abrir. Marca SPS, es una marca y la actividad que tenía 3.5 terabequerel. Iridio 192, actividad 1.37 terabequerel a la fecha del accidente. Ahí está la operación que hicieron. Liberación de los tornillos del cierre de seguridad. La fuente puede quedar libre. Y aquí está viendo el tornillo. Le sacaron los tornillos. Y le sacaron ya. Inicialmente está así. Le sacaron los tornillos, le sacaron el seguro. Síntesis del accidente. 4 p.m. El trabajador soldador en el emplazamiento por desconocimiento recoge una fuente de gamografía 192 abandonada dentro de una tubería. ¿Por qué? Porque lo vio bonito. Pues no cosa resplandeciente, no vio bonito que lo llevaré para mis hijos, para que jueguen con eso. Y miren ustedes lo que hace. Lo guarda en su bolsillo trasero de su pantalón. Viaja en ómnibus a su casa. Imagínense hasta dónde llega el desconocimiento. Durante el viaje, 30 minutos, estuvo acompañado por 15 personas a una distancia aproximadamente de 5 a 2 metros. El enrojecimiento de la piel lo asocia a una picadura de insectos. No tiene idea de lo que está pasando. Se aplica compresas calientes. La esposa estuvo sentada sobre el pantalón con la fuente radiactiva. ¿Cuánto tiempo? De 5 a 10 minutos. Mientras lactaba a su bebé de 18 meses de edad. Miren ustedes lo que pasó. Sí, recuerdo haber visto eso. Qué triste, ¿verdad? Por eso que una fuente radiactiva no es para jugar. Lo que hay que hacer es respetar y cumplir todas las acciones de seguridad. Si no, van a terminar así. Dale, voy. Efectos en la pierna a las 13 horas.
Lesión 16 Sí, días sí, después sí, del sí, accidente. caso Juni, lo caso. Efecto de la pierna 70 días después del accidente. Ahí tuvieron que prácticamente amputar. Ahí está. Miren cómo quedó. Ya le amputaron la pierna. Sigue avanzando ¿Y ahora todavía. le afectó a dónde? A las gónadas. Toda la película también. Bien. Se llama gónadas a todos al órgano reproductor del hombre y de la mujer. Miren ustedes cómo queda. Amputación de la pierna, el 18 de ¿cuántos días ha pasado? Y en infección severa ya, pues ahí ya no tuvo nada más que hacer. 14 de diciembre del 99. De octubre a diciembre, ¿cuántos días son? Casi 2 meses, sí. 60 días aproximadamente. Este accidente, como ven ustedes, se registra mucho más visible. ¿Por qué? Porque han estado ahí los especialistas. Han tomado las fotografías y todo lo demás. Visión amplia del manejo de las emergencias. Atiende el transporte, carreteras, trenes, mar y accidentes ocupacionales, fuentes, diluvios. Es una protección de todo lo que se puede verificar. Accidente nuclear. ¿Cuál es la diferencia entre el nuclear y radiológico? Accidente nuclear, dispositivo de una reacción en cadena. Ejemplo, plantas nucleares, reactores de investigación y submarinos atómicos. Accidente radiológico, toda fuente de radiación ionizante capaz de producir daño a la salud. Ejemplo, fuentes médicas para la radioterapia, transporte de materiales radiactivos, facilidades para irradiación y uso de materiales radiactivos. Bien, esa es más o menos la idea que yo quería tener para que ustedes ya más adelante digamos las cosas claras. Hay que pasar la asistencia. ¿Qué cara? Bueno, ahí te pido una cosa rápida. Ese video lo he visto en cuántos sitios, weón. Lo he visto, creo que parece un tiburón jugando guerra. Puta, me dan tan mal. Se arrepintió, ¿no? No, tu internet es que está. ¿Cuándo es esto? Loco, ya tiene que ser. Un poquito más, porque me voy a entender. ¿Es video o mensaje que está? Es un mensaje de texto, ¿no? El último mensaje. Bueno, entonces, No, no. la próxima semana ya entramos de lleno a lo que está estructurado dentro del CELAP. El primer capítulo está relacionado con lo que es el átomo. Características, cómo trabaja dentro de las radiaciones, cuáles son los efectos. Vamos a determinar cuándo es un isótopo y un isótopo radiactivo. ¿Sí? Eso tenemos que visualizar bien claro, porque dentro de la cadena de decaimiento de las sustancias, ustedes conocen la tabla periódica de los elementos, ¿no? Ahí está, hay una cadena de todos los elementos que son radiactivos. Está listo. El padre de la desintegración radiactiva es el uranio 238. Si ustedes conocen alguna mina donde se extrae plomo, ¿sí? Hace 10 a 9 años, ¿qué cosa era? Era uranio. Es uranio radioactivo. Es la cadena de decaimiento. 10 a 9 años, ¿cuánto es? Es un 1 seguido de cuántos ceros? De 9 ceros. Y lo inverso, ¿eso qué cosa es? 10 a la menos 9, ¿qué cosa es? Nanotecnología. La nanotecnología es esto. Esto es nanotecnología. Televisores, todo lo que está alrededor. Pero ¿con quién está amarrado? Con mecánica cuántica. Mecánica cuántica y nanotecnología son la vanguardia en este momento para todo lo que reconocemos nosotros, televisores, transmisión a través de los equipos de audio, etc.
eso es lo que hay que tratar de esta parte. Hacemos la asistencia y ya nos podemos retirar. Como diría que nos quedamos acá. Cualquier pregunta más adelante a través del delegado para poder tener las cosas claras. Ya con el profesor Márquez Pachas ustedes van a tener mucho mejor orientación porque Vamos con la papa caliente con eso. nuestros equipos